Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: no despreciemos la bendición de Dios. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. En esta enseñanza, mis amados, nos adentramos al momento de la vida de Jacob y Esaú. Ese famoso momento donde hay un menosprecio y un desprecio por la bendición del Padre de ambos, mis amados. ¿Cuál es ese Padre de ambos? El Eterno, mis amados. Nuestro patriarca Isaac, que ya ha entrado en edad, también tiene que ver con este menosprecio, mis amados, al igual que su amada Rebeca. Pero no solamente veremos acciones de Jacob y Esaú en esta historia, mis amados, sino que también veremos errores en la vida de Jacob. Mis amados, vamos a ver en la vida de Esaú errores, y vamos a ver en la vida de Isaac y Rebeca errores también, mis amados. Vamos a ver errores en ellos. Y algo que hoy día está sucediendo mucho, mis amados, y que durante muchas generaciones ha ocurrido, mis amados, lo vamos a ver hoy en esta enseñanza, y es un gran error. Y yo como padre, mis amados, tengo todo el derecho de expresar el error de nuestros patriarcas. Porque por algo son nuestros patriarcas. Ellos no nacieron sabiendo, mis amados. Ellos no nacieron sabiendo qué hacer. Ellos aprendieron en el camino de la vida, mis amados, y es algo que nos toca a todos, mis amados, y podemos aprender en esta enseñanza hoy en algo nuevo para ti. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, mis amados, y pongamos el tiempo correcto y adecuado, y pongamos atención a esta enseñanza corta, mis amados, porque por mucho tiempo hemos culpado a Jacob de algo que es inocente, y lo vamos a ver en esta enseñanza. Y quizás Jacob sí se equivocó más adelante, mis amados. Y no solamente una equivocación, muchas equivocaciones a lo largo de su historia, mis amados. Pero queremos adelantar de que Esaú fue el culpable de las malas decisiones que le causaron tanto furor en el futuro de esta larga historia entre estos dos hermanos. Pero, mis amados, Isaac y Rebeca tuvieron mucho que ver. Ellos también fallaron. Pero acompáñame a continuar con esta enseñanza, porque algo nuevo para ti acaba de comenzar. Jacob y Esaú, mis amados, eran muy distintos y tenían diferentes estilos de ser, y su educación también era distinta, mis amados. También era diferente. Y esto se debió a que nuestros patriarcas Isaac y Rebeca, escuche bien y ponga atención en esta enseñanza. Nuestros patriarcas Isaac y Rebeca cometieron un error que hoy día se comete, mis amados, y trae grandes consecuencias que destruyen el corazón de los hijos. ¿Y a qué me refiero? Acompáñame a leer la porción de hoy, mis amados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bereshit, el libro de Génesis,
capítulo 25, versículo 27 al 34, y ponga atención. Crecieron ambos hijos, y Esaú fue un hombre de campo, diestro en la caza, mientras que Jacob, hombre apacible, andaba más bien en las tiendas. Isaac quería a Esaú. Aquí viene el error de Isaac. Isaac quería a Esaú, pues traía caza para comer. Y aquí vemos el error de Rebeca. Y Rebeca prefería a Jacob. Y Jacob guisó un potaje cuando Esaú vino del campo rendido del cansancio. Y le dijo Esaú a Jacob: permíteme comer este potaje rojo porque estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom, de Adón rojo. Y le respondió Jacob: bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura. Y le dijo Esaú: he aquí que me voy a morir. ¿De qué me sirve entonces esta primogenitura? Y le contestó Jacob: júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y Esaú comió, bebió y se fue, menospreciando su primogenitura. Esta porción nos enseña, mis amados, que ambos hermanos eran distintos. Esaú era un cazador y Jacob era un hombre de administración, mis amados. Se pasaba en los quehaceres de las tiendas. Pero aquí está el error de Isaac y de Rebeca, mis amados. Miremos lo que dice el versículo 28. Isaac quería a Esaú, pues traía caza para comer, y Rebeca prefería a Jacob. Y la pregunta es, mis amados, ¿Jacob y Esaú lo sabían? Pues claro que lo sabían, mis amados. Claro que sí. ¿O ustedes piensan que entre familia no se deja sentir eso, mis amados? Mis amados, las acciones nuestras son vistas por nuestros hijos. Yo no sé usted, pero en lo personal, yo sabía en mi niñez cuando algo no andaba bien en la casa. Y también me daba cuenta cuando había un trato distinto de preferencias en la familia, mis amados. Y si usted no notó eso, verdaderamente, pues, ¿qué puedo decir? Ya el tiempo no se le puede dar para atrás. Pero si usted no vivió eso, mucho mejor, mis amados. ¿Por qué, mis amados? Esto es un error que hoy día se da. Y personalmente, en la educación de nuestros hijos, por causa de la edad, escuche bien lo que le voy a decir, por causa de la edad hay un trato distinto, pero no hay un trato preferencial en ninguno de nuestros tres hijos, mis amados. Un trato distinto de acuerdo a la edad. Nosotros le hemos enseñado que todos son igual de importantes, mis amados, y que cada uno tiene sus responsabilidades a la capacidad de sus edades y aprendizajes, mis amados. Pero dejamos en claro que, mis amados, la perfección en nuestro hogar no existe. Pero tratamos de acercarnos lo más posible al eterno, mis amados, y que todos somos igual de importantes, y que cada uno vale, es invaluable, o sea, no hay un precio humano. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, mis amados, y los hijos de ustedes deberían ser tratados como tesoros, mis amados, cuidados, educados, protegidos, cada uno a su capacidad, pero a todos por igual. No va a haber una preferencia como aquí lo había entre Isaac y Rebeca por sus hijos. Y esto es algo que no debe ocurrir. Nosotros en vez de hacer esas preferencias, debemos darle valor a nuestros hijos.
Hay un gran porcentaje en los hogares, mis amados, que llegan a despreciar a un hijo. Muchos hogares desprecian a uno de sus hijos y aman al otro. Y eso no puede ocurrir, mis amados. Eso Dios lo aborrece. Porque bien claro, el Eterno establece que los hijos honren a sus padres. Pero ¿saben qué dice de los padres? Que los padres no pueden llevar a ira a sus hijos. Y esto ocurrió en la vida de Jacob y Esaú, especialmente en la vida de Esaú más adelante, por causa de este error que hemos leído en esta porción. Y dicho esto, mis amados, volviendo a la porción que acabamos de leer, vemos a un Esaú completamente cansado y también tenía hambre. Y le dice a su hermano en el versículo 30, y le dijo Esaú a Jacob: permíteme comer este potaje rojo, porque estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom, de Adón, rojo. Esaú quería, mis amados, comer como si no hubiese un mañana. Tenía hambre. Pero podemos ver que Jacob se sentía rechazado por su padre, mis amados, por la preferencia a Esaú, porque era un cazador y traía la comida. Pero escuche bien esto: Jacob no era un cazador, pero sí era un administrador. Así que sacó sus dotes de negociante. Escuche bien todo lo que vamos a hablar aquí, porque hay detalles importantes que vamos a mencionar. Él sacó sus dotes de negociante. Jacob sacó sus dotes de negociante, de administrador, mis amados. Y las emociones de Esaú podían más que su capacidad de razonar, mis amados. Y vemos el desespero en Esaú, a tal grado de menospreciar aquello que en su futuro cambiaría la historia de su vida por la falta de conocimiento y porque en sus emociones, mis amados, y su falta de entendimiento, mucho menos sabía sabiduría del Eterno. Miremos lo que dice el versículo 30. Y le dijo Esaú a Jacob: permíteme comer este potaje rojo, porque estoy muy cansado. Ponga atención, mis amados. Por eso fue llamado Edom, de Edom rojo, de Adón rojo. Y le respondió Jacob: bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura. Y le dijo Esaú: he aquí que me voy a morir. ¿De qué me sirve entonces esta primogenitura? Y le contestó Jacob: júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Vemos cómo Esaú menospreció la llave de su herencia a tal grado de que las escrituras lo describe en el versículo 34. Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lenteja. Y Esaú comió, bebió y se fue, menospreciando su primogenitura. Pero mis amados, aquí hay un detalle. Debemos comprender algo muy valioso en esto. Debemos comprender algo que en el futuro ocurre en la historia de estos dos hermanos. Aunque no vamos a adentrarnos ahora en esa historia del futuro a profundidad, pero aquellos que conocemos las incidencias de esta venta de la primogenitura que hizo Esaú, porque Jacob le hizo la oferta, pero Esaú fue quien vendió.
¿Ok? Él fue el que decidió vender. Esto trajo graves consecuencias, donde Jacob lamentablemente hizo algo que no tenía que hacer. Y mintió al hacerse pasar por Esaú en un momento dado más adelante en el futuro de estos dos hermanos. Pero debemos entender que Jacob tenía por derecho la primogenitura, aún sin tener que Esaú vender la primogenitura a Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Mis hermanos, en este mismo capítulo, en el versículo 22, y lo tienen de asignación, establece las escrituras, mis amados, que el hermano mayor serviría al menor. Y esto lo sabía Rebeca. Así que Jacob no estaba siendo bendecido por su hermano, mis amados, solamente, sino que Esaú estaba siendo de instrumento para cumplir el propósito del Eterno. Pero su emoción por el hambre y el cansancio eran mayor, al punto de que lo que él sentía por su herencia era menosprecio, y no se estaba dando cuenta, mi amado, porque Esaú no vivía en una consagración con el Eterno. Cuando nosotros tenemos una vida en consagración con el Eterno siempre nos guía y nos deja saber por dónde caminamos. Y eso se basa en la obediencia, mis amados. Y yo cierro con esto. Sencillamente Dios tomó el corazón de quien anhelaba imitar a su padre. Escuche bien esto que le vamos a decir aquí. Sencillamente Dios tomó el corazón de quien anhelaba imitar a su padre como líder. Pero su padre, aquí están las fallas de Rebeca y de Isaac. Su padre no se daba cuenta del propósito del Eterno, porque sencillamente Esaú lo complacía por un factor de anhelo, que en vez de reforzar a sus hijos, lo que reforzaba era el estómago, la comida, mis amados. Entonces, esto es algo que debemos aprender. Muchas veces tomamos por sentado de que estamos bien porque estamos recibiendo lo que anhelamos. Pero ¿será lo que Dios quiere? Entonces Isaac no estaba viendo lo que Dios quería, aunque Isaac ya era entrado en edad. Isaac no estaba haciendo lo que el Eterno quería, porque estaba prefiriendo a uno de sus hijos y al otro le daba el rechazo. O sea que también podemos describir que aunque quizás Isaac no quería un menosprecio con sus hijos, pero eso era lo que estaba ocurriendo en el corazón de Jacob. Tratar de llamar la atención de papá. Porque yo quiero imitar a papá. Mis amados, eso pasa en los hijos cuando ven nuestras acciones. ¿Por qué? Porque lo hemos echado de un lado. No podemos echar a los hijos de un lado, pero tampoco podemos estar haciendo preferencias, ni tampoco podemos estar viendo de que porque mi hijo me complace, ya yo lo prefiero. ¿Quién era el patriarca en esa familia? ¿Por qué no mejor Isaac se iba a casar con Jacob? ¿Por qué con Jacob? Para enseñarle lo que hacía Esaú. ¿Y por qué Esaú no aprendió lo que hacía Jacob? Eso es una manera equilibrada. Pero sabemos que estaban entrados en edad y habían preferencias. Y esto es un error que nos ciega.
Es la voluntad del Eterno. Los anhelos naturales del hombre no son sinónimos de voluntad del Eterno, mis amados. Y esto es un ejemplo muy propio, mis amados. Y no es que yo esté hablando de que Isaac era el malo de la película. No, es que sencillamente cometió errores. Y Esaú no valoraba nada porque lo tenía todo fácil con su padre. Ese anhelo natural de Isaac por su hijo Esaú lo que traía era, porque lo que traía era comida. Opacó la visión de la voluntad del Eterno, quien era el que realmente lo bendecía. ¿Sabe por qué? Porque Esaú le traía la comida cruda, le traía la caza, pero el sazón y la sal era de Jacob, quien cocinaba para su familia. Así que Isaac prefería a Esaú porque buscaba la comida, pero era Jacob quien le daba el sazón. Jacob era quien traía alegría a la vida de sus seres amados. Era Jacob quien sabía cómo agradar a sus padres y cómo agradar a su hermano. Por eso, cuando vemos la historia más adelante de Jacob haciéndose pasar por Esaú, Dios nos da la oportunidad de aprender que Él no tenía que hacer eso. Porque Dios nos llama a ser la sal de la tierra y no los cazadores de comida. Porque la comida ya la tenemos y es la palabra del Eterno. ¿Realmente Jacob tenía que mentirle a su padre? No. Pero el temor del rechazo nuevamente estaba vigente en la vida de Jacob. Hizo que la falta de confianza en el Eterno trajera problemas a la vida de Jacob, porque la preferencia de Rebeca también lastimó a Esaú, al grado de odiar a su hermano, porque Esaú se le olvidó que había vendido su primogenitura. Pero Rebeca sabía que había una promesa, que eso no tenía que suceder. Y todo podía haberse aclarado. Lo único que debió ocurrir en ese momento era que los hermanos fueran honestos con sus padres. Honestos con sus padres de lo que habían hecho y no lo hicieron. ¿Y qué ocurrió? Mis amados, la preferencia de Rebeca e Isaac trajo angustia a la vida de sus hijos. Y por eso es que ellos tuvieron que alejarlos el uno del otro, para que ninguno de los dos hermanos pagara las consecuencias de los errores de los padres por estar con preferencia entre sus hijos. Mis amados, ya lo hecho estaba. Ya no podía haber retroceso. Ahora Isaac tenía que lidiar con sus consecuencias de sus hijos divididos y odiándose. Y esto nos enseña también, hijos, a que nosotros debemos ser honestos con nuestros padres a la hora de enfrentar las cosas de la vida. Porque podemos destruir corazones que no merecen lo peor de nosotros como hijos, sino lo mejor de nuestra vida. Y debemos valorar lo que el Eterno nos ha puesto en las manos. Y padres e hijos, ya no despreciemos la bendición de Dios. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook.
No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance. Y como siempre nos despedimos, Dios les bendiga, Dios les guarde y Shavua Tov, buena semana. Shalom.